Bienvenidos al podcast sobre violencia por razón de género, retos de la igualdad e inclusión. El espacio donde exploraremos a fondo temas relacionados con la violencia por razón de género, los desafíos que enfrentaremos en la búsqueda de la igualdad de género y la inclusión en nuestra sociedad. Para entender mejor esos temas importantes que afectan a personas de todas las edades, géneros y comunidades a lo largo de esta serie, episodios examinaremos de manera crítica y constructiva las cuestiones que rodean la violencia por razón de género. Identificaremos las barreras que obstaculizan la igualdad de género y exploraremos las estrategias y soluciones para promover la inclusión y el respeto mutuo. Sabemos que estos temas pueden ser difíciles de abordar, pero creemos que las conversaciones abiertas y honestas es esencial para crear un mundo más justo y equitativo para todas las personas al traer expertos, activistas y voces diversas a este podcast y proporcionar una información valiosa y perspectiva que ayuden a eliminar esos temas desde diferentes ángulos. A lo largo de esta serie discutiremos una amplia gama de temas desde la violencia de género en sus diversas formas hasta la discriminación, el, hasta su discriminación en el lugar de trabajo. La importancia de la educación en igualdad de género y mucho más. También examinaremos los avances y desafíos en la lucha por igualdad de género en todo el mundo. Nuestro objetivo es fomentar la empatía, la comprensión y la acción que queremos, o sí que queremos que se unan a la conversación, que comparten sus pensamientos y preguntas, y que juntos trabajemos hacia un futuro en el que la violencia por razón de género sea cosa del pasado y donde la igualdad y la inclusión sean la norma. Así que acompáñanos en esa travesía educativa y emotiva mientras exploremos las complejidades de la violencia por razón de género, los retos de igualdad y la importancia de la inclusión, que podemos hacer la diferencia. Comencemos con este podcast. Bueno, principalmente voy a comenzar con el tema de las mujeres y hombres en las desigualdades de género. En este contexto mexicano y les voy a contar un poco que en ningún país del mundo se pueden afirmar que existe la equidad entre géneros, aun cuando en algunos es menos evidente que en otros. Un reto en México es alcanzar una mayor igualdad y equidad para las mujeres, quienes a lo largo de la historia han tenido menos acceso, oportunidades y derechos que los hombres. Actualmente se puede reconocer un sinnúmero de situaciones en las que las mujeres no tienen equidad de condiciones y derechos. Esas que las mujeres no tienen equidad de condiciones y derechos, esas desigualdades han sido evidentes principalmente por los movimientos de las mujeres, como en el feminicidio, que han habido movimientos feministas por investigaciones. ¿Cómo se llama? Condiciones, investigaciones que se pueden de los hombres actualmente. Mm, Por movimientos feministas, por investigaciones particulares o estudios de casos. Sin embargo, estadísticamente pocas son las investigaciones que se pueden dimensionar las brechas de género a través de índices que muestran las magnitudes en las desigualdades. Ciertamente se han generado algunos indicadores de género a nivel nacional. Sin embargo, en esta propuesta no solo se muestran indicadores, sino índices que conjugan una gran cantidad de indicadores y muestran un número final de brechas de género entre mujeres y hombres. Resultados de las inequidades de género de México y las inequidades y desigualdades de género son un problema que no se concentra en un solo factor, es decir, no en una sola situación que solo presenta en la educación y el trabajo, en la salud o la migración. Se puede decir, mm, se puede decir que al ser promovida y legitimada explícita y simbólicamente por la cultura permea todas las esferas de la vida humana, prácticamente en casi todas las actividades humanas, sociales y culturales, religiosas, políticas y personales, etcétera.
que implican relaciones entre hombres y mujeres. Se generan inequidades relacionadas con el género y llevan las situaciones a desigualdades en las posibilidades y oportunidades de vista relacionadas en todos los factores. Para este estudio se construyeron índices de inequidades en 11 factores que se interrelacionan entre sí. Por ejemplo, la pobreza está relacionada con el área de residencia, placer, desigualdad en la distribución de oportunidades, recursos, tiempo y poder que influyen directamente en otros factores como la educación, la salud, el trabajo, la migración, la seguridad social, indirectamente en violencias y niñez. De tal manera que la suma de indicadores en cada factor refleja una equidad, no solo para este factor, sino además de las equidades relacionadas de todos los factores. Cabe aclarar que solo las estadísticas fueron tomadas de las ya existentes en México y son la escala nacional las cuales muestran una radiografía de las situaciones. Diferencias de mujeres y hombres. Sin embargo, son bien conocidas las especificaciones y particulares de los diferentes ámbitos sociales y culturales de México, ya que como es un país pluricultural, existen características específicas, por ejemplo, para las mujeres rurales, indígenas, para las zonas más pobres, para las zonas del norte y sur, etc. A pesar de las especificaciones y particulares que se pueden presentar en los diferentes lugares, los resultados obtenidos de esta investigación muestran valores que describen de manera general la situación en la que vive todo el país. Los resultados señalan que en 5 factores: violencia familiar y hogares, participación política y mujeres, rurales e indígenas, existen mayores inequidades y condiciones a corregir para las mujeres, en 3 de ellos que son la educación de la salud y la seguridad social. Las inequidades son un poco significativas para ambos géneros y en el otro, y en otros 3 factores como la pobreza, la niñez y la migración. Las inequidades ocurren en los hombres, como se observa en la, como se observa en la gráfica 1, que les diré a continuación. El factor que se reportó en mayor condición de corregir para las mujeres es la violencia con un valor de 37,52, mientras que en el representante mayor condición de corregir para el caso de los hombres es el factor migración con un valor de 12,41. De continuación, la gráfica que muestra la violencia es el mayor factor de inequidad de género a nivel nacional y después le sigue familiares a los hogares, que le siguen las familias y los hogares, después la participación política con 28,58, después el trabajo 20,52, las mujeres rurales indígenas con un 9,79, la educación que es un 0,48, que es la seguridad social, la pobreza de la niñez, la salud y la inmigración. La fuente fue elaborada propia por el equipo con base a los cálculos realizados de la investigación, como se muestra en la gráfica 1. Las inequidades no solo se presentan para las mujeres, existen situaciones en las que los hombres no se encuentran con una posición desfavorable. Generalmente sucede como en el número de los hombres involucrados es mucho mayor en las mujeres por otras situaciones ligadas a las relaciones de género, tal como se muestra en la descripción que se presenta en cada uno de los factores. Uno de estos factores es la violencia de relaciones de género. Eh, es la violencia de género, representa una de las formas más extremas de desigualdades de género y una de las principales barreras para el desarrollo personal y social. El despliegue de las capacidades del ejercicio de derechos, además de constituir una clara violación de los derechos humanos, es el factor donde mayor se corrigen o tiene corrección que se requiere una condición injusta que sufren las mujeres.
En México, las violencias principalmente contra las mujeres se han caracterizado como un factor grave en la salud pública. Pueden encontrarse en todas las clases sociales, edades y niveles educativos, por lo que afectarían indistintamente de su condición económica, étnica, educativa o social particular. Participación política. Este es otro de los factores en donde se obtuvo un rezago para las mujeres, pues como bien es hábito en el ámbito de la política de las mujeres han tenido un poco protagonismo al ser una esfera pública, en donde se ejercen una de las formas más, en donde se ejerce una de las formas de decisiones, poder, liderazgo y el espacio público, actividades que se han negado para las mujeres por cuestiones de género en México. Algunos avances en materia legislativa para promover las partes de privación política de las mujeres en los ámbitos y órganos del Estado, tales en el caso como la reforma del Código Federal de las Instituciones y Procedimientos Electorales COFIPER, realizados en el 2008, en el cual se hicieron algunas modificaciones importantes respecto a las cuotas de género y acciones afirmativas en la búsqueda de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin embargo, se consideran que aquellas mujeres que logran llegar a ocupar ciertos espacios de poder suelen sufrir aislamiento y ser exclusivos o excluidos de las formas de decisiones fundamentales. Si no cuentan o logran obtener el apoyo mayoritario en los o al trabajo, el afecto al factor trabajo constituye uno de los campos reflexionarios de mayor fuerza al buscar la equidad de género debido a su carácter estratégico respecto al acceso a otros recursos sociales y personales, como lo serían la salud educativa y la seguridad social, que repercuten en un buen desarrollo personal y social. Las inequidades que se presentan en este factor son de mayor urgencia de atender si se espera una sociedad con una mayor equidad de género, pues en el que las mujeres puedan acceder a mejores trabajos, igualdades mejor remunerados con prestaciones que les permiten aligerar su carga de trabajo reproductivo, una vida de trabajo que parece al lado de los hombres contribuiría mejor a la condición posicional de las mujeres y por consiguiente reducir las inequidades de género en este y otros factores. Y esto fue y, y esto fue todo. Ahora les hablaré sobre los factores que viven en las desigualdades en el género en el contexto mexicano, con sintetizar la igualdad y la inclusión americana, latina y el Caribe en la religión del planeta, con más desigualdades, discriminación y violencias en las situaciones que afectan en su gran mayoría a niños y niñas y adolescentes. Las identidades, las diferencias, oportunidades y discriminaciones que se experimentan en nuestros niñas y adolescentes no son homogéneas, ya que cambian según el lugar de residencia, las normas sociales y la condición de pobreza de la igualdad y la no discriminación entre los seres humanos, que son principalmente pilares en la construcción de la sociedad moderna. Pese a estas plenamente reconocidas en una gran cantidad de instrumentos jurídicos internacionales y nacionales, necesitan muchos de convertirse en una realidad. Son una obligación de observancia para el Estado mexicano las diferencias entre hombres y mujeres o las diferencias entre los seres humanos. Aún persiste siendo aquellas que entre los géneros las más evidentes y las más graves en tanto que violan los
los principios de igualdad de derecho y de respeto a la igualdad de género. En el caso mexicano, en el caso mexicano, la Constitución Crítica de los Estados Unidos Mexicanos establece un, un artículo número 4 de igualdades entre hombres y mujeres. Este, entre hombres y mujeres como una garantía para todos y todos los ciudadanos. Además, en el marco jurídico mexicano cuentan con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ordenamiento que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de agosto del año 2007. La inclusión en el acto de incluir o atraer incluso o atraer, incluir, consiste en crear un entorno en el que todas las personas pueden sentirse cómodas participando. Incluir es importante ya que crea un sentido de pertenencia para todos, así como todos asisten así, para todos. Así cuando todos se sienten que pertenecen pueden contribuir a una mejor comunidad y social y sociedad en general. Aquí hay algunos consejos para comenzar a hacer buenas prácticas. Número uno, hay que ser consciente de sus propios prejuicios y suposiciones. Todos los tenemos y pueden basarse en nuestras experiencias personales, en las personas que conocemos, en los que han dicho. Es importante, obviamente, ser conscientes de estos signos y suposiciones y tratar de evitar que influyan en nosotros o interacciones con los demás para así evitar excluir a las personas, aún sin querer, aún sin querer. El número dos, que hay que aprender sobre las capacidades y los que pueden hacer para adaptarse a las personas que los tienen. Esto incluye cosas como comprender que las personas con discapacidades pueden tardar un poco más en procesar la información y que pueden necesitar más tiempo para completar tareas o actividades. Número 3, hay que ser pacientes y comprensivos. Hay que recordar que las personas con discapacidad son como todos los demás, tienen sus propias personalidades y sus propias fortalezas. Lógicas es el hecho que alguien tenga una discapacidad no significa que no pueda hacer cosas por su cuenta, contribuir a la sociedad de manera significativa. El número 4, hay que respetar las diferencias e incluir a las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida. Hay que ser respetuosos con las necesidades y preferencias de las personas y enfocarse en los gustos, pasatiempos y creencias que compartimos con las personas con discapacidad, ya sea en el trabajo, escuelas o familiares, o en un grupo de amigos. El número 5, usar un lenguaje inclusivo. Esto puede promover la inclusión de las personas con discapacidad. Promover la inclusión de las personas con discapacidad. Es importante utilizar un lenguaje inclusivo. Esto significa evitar las palabras y frases que pueden aislar o estereotipar a alguien en función de su capacidad, o en su lugar hay que tratar de usar términos que sean más neutrales y respetuosos. Esto mayormente se puede basar en lo que se ha visto en los últimos años, con los sellos, varias cosas. Y también hay que intentar usar lenguajes que vendrían siendo más específicamente para los discapacitados que no pueden oír o los que no pueden hablar, que sería más el lenguaje de señas y otras más. Esto es conclusión de se señala que las diferencias entre géneros sí siguen siendo evidentes y graves, lo que viola los principios de igualdad de derechos y desigualdades humanas. Además, hay que destacar los consejos para fomentar la inclusión, enfatizar la importancia de ser consciente de los prejuicios, las oposiciones personales, además de ser pacientes y comprensivos, y respetar las diferencias de utilizar un lenguaje inclusivo. En resumen, se subraya las necesidades de un esfuerzo continuo para llevar a la práctica los principios de igualdad y las que no discriminan, así como para crear sociedades verdaderamente inclusivas donde todas las personas se sienten valoradas y puedan contribuir plenamente mujeres rurales e indígenas.
Las mujeres rurales, rurales constituyen el grupo social heterogéneo con perfiles demográficos y actividades productivas que varían de acuerdo con la religión del país en las que viven y las relaciones de género en las que establecen las familiares y comunidades. Las situaciones de marginación, clase étnica y género sitúan a las mujeres rurales en uno de los grupos más desprotegidos, subordinados y mayor discriminación en el factor de la mujer rurales e indígenas. Haría un regazo para las mujeres, aunque las influencias por género en el medio rural no son muy significativas por las condiciones de ambos géneros. Suelen ser críticas, las mujeres mantienen peores condiciones sobre cuando se refiere a la cantidad de tierra. En la variedad de sujetos agrarios se presenta un regazo de menos de 33,09. Para ellos se suman otros tipos de discriminación que limitan su desarrollo de capacidades como poco acceso a la de capacitación y tecnología, a el monolingüismo, la invisibilidad como productoras y la todavía imprudente diversidad de tareas en las que los hombres son quienes toman las decisiones sobre los recursos en cuanto a la educación, aseguran condiciones de igualdad de oportunidades en todos los niveles educativos, se consideran un elemento de cambio social que repercute no solo en beneficio de las propias mujeres, sino también de sus hijos e hijas, familia y comunidades. De todas las variantes que integran un factor educativo reflejan un regazo pequeño en las mujeres que podrían entenderse como un logro en el índice educativo. Obtuvo un regazo menos de 0,8 para las mujeres, en los cuales indican que ellas se encuentran en una proporción muy pequeña en desventaja con los hombres en relación a variables como el nivel educativo, alfabetismo, matriculación y asistencia. También se refiere que la brecha de inequidad de México es casi nula, es decir, que numéricamente encontramos casi la misma proporción de mujeres y hombres matriculados a las escuelas, aunque estos no quieran decir que se tengan las mismas oportunidades y que no existen aspectos de discriminación. Basadas en las diferencias sexuales, aunque las estadísticas reflejan un regazo de la equidad y educativo mínimo, es preciso eliminar cualquier tipo de discriminación proveniente de las construcciones culturales de género en donde los niños y niñas, mujeres y hombres sean tratados de igualdad manera. En acceso a la educación se debe eliminar el sexismo en los diseños concurrentes, lenguajes utilizados en el libro de texto, uso de tecnología utilizando el espacio físico, entre otras, ya que el modelo masculino prevalece como un precepto cultural. También será necesario erradicar los prejuicios y estereotipos de género que se mantengan en relación a las carreras tradicionalmente concebidas como como propias de los hombres y mujeres, aunque cuando las brechas se han ido cerrando en muchos casos, salen a ocurrir muy lentamente, como las llamadas ciencias duras y él ha generado niveles de posgrado donde las mujeres, aunque constituyen una minoría en el nivel académico, en donde se presenta un mayor regazo para las mujeres sobre estos cuando se refiere a posgrados, es decir, existe un mayor número de hombres en posgrado que mujeres. Esto está relacionado a las inequitudes y desigualdades de género, la diversidad sexual, el trabajo y el dominio del poder. Por parte de los hombres se han puesto la mayor jerarquía por el logro posgrado. Hasta aquí se han mostrado los factores en donde las mujeres se encuentran en condición de regazo en comparación a los hombres. A continuación, presentaremos a los factores en donde los hombres muestran los rezagos, como que podrían observar los rezagos de los hombres son muy pequeños comparados con los que las presentan las mujeres. Esto se presenta en los factores donde
donde la participación de los hombres es mayor por inequidades de género. Desfavorable a ellos, a continuación abordaremos la pobreza desde la perspectiva de género, además de las variantes que se analizan, de las cuales se cuentan con información estadísticas a nivel nacional que se deben tomar en cuenta, que las mujeres viven los factores de la pobreza de forma más severa que los hombres por razones de discriminación, traducidas en situaciones de múltiples desventajas sociales, así como la falta de acceso y uso y control de recursos básicos, tales como el trabajo, la tierra, capital humano y social, recursos productivos y relacionados al interior del hogar, y su capacidad de utilización de estos recursos para cambiar su situación. Sin embargo, estas situaciones no se pueden visualizar en los datos estadísticos disponibles a nivel nacional. Venezuela 2004 menciona que el género condiciona la forma en la que los individuos en los hogares experimentan la situación de pobreza y logran o no superar a las mujeres. Son más vulnerables a ellas y frecuentemente experimentan sus formas más severas. Paradójicamente, el aporta de las mujeres a la superación de la pobreza y el bienestar de sus hogares es cada vez más importante y se reconoce más. De hecho, uno de los factores que han contribuido a controlar el aumento de la pobreza es la incorporación masiva de las mujeres. El trabajo remunerado, aun cuando es, no obstante, muchas veces las perjudicadas por las dobles o triples jornadas del trabajo. Y no solo se ven reflejados en un verdadero bienestar económico. Es necesario atender las desigualdades en las oportunidades que se otorguen a cada género y posibilidad. El acceso a recursos materiales y sociales, como el trabajo remunerado, bienes y servicios, entre otros. Finalizaremos con nuestra conclusión. El presente, al presente podcast se suma el esfuerzo por incorporar estadísticamente nacionales a los estudios de género. La finalidad es mostrar los factores que contribuyen a la inequidad entre hombres y mujeres. En las 11 temáticas estadísticas, la información que aquí presenta es un ejercicio que muestra las dificultades que representan la ubicación de la información de áreas específicas y en muchos casos la búsqueda de estrategias a analizar debido a las diferentes infraestructuras de datos estadísticos manejar por parte de las instituciones gubernamentales, aun cuando existen estadísticas desagregadas por sexo a nivel nacional, no son homogéneos. Algunos provienen de censos continuos o encuestas, hacen referencias a la población en general, o están desagradados por el tipo de la locación. Tomen en cuenta que no solo es un tipo de población o la población en general, etcétera. Esta diversidad de las formas y contenidos de las estadísticas dificultan la integración y comparación de los datos, tales como sucede en la investigación. La información contenida en este artículo representa un esfuerzo que se visualiza en equidades de género en México, y conociendo en qué áreas se concentran una mayor equidad y a quienes les perjudica en mayor medida a través de la construcción de índices. Que usan tales estadísticas permiten reconocer la diversidad específicas y condiciones de hombres y mujeres en el país, las cuales ponen en evidencia y permiten la caracterización de las brechas de inequidad y desigualdad. La información obtenida puede resultar un buen insumo para definir políticas y estrategias que ayudan a eliminar las brechas de equidad entre hombres y mujeres. Desde una perspectiva de igualdad de género, pues uso un referente de comparación respecto a otras situaciones o particulares en el mismo fenómeno. Estos resultados se evidencian que mujeres y hombres no viven o enfrentan igualdades, situaciones a lo que hacen que se encuentren en condiciones y posiciones diferentes en cada uno de los 11 factores estudiados. También ponen al descubierto que tanto hombres como mujeres tienen diferentes necesidades, por lo que es necesario que los hacedores de políticos y procurados pongan atención en esas diferencias para poder cubrir las necesidades específicas de cada género en cada tema, ya que se muestran donde las presenten, ya que se muestran en donde se presentan la mayor inequidad y en la que la magnitud es necesaria especial
cuidado en las interacciones de los resultados, ya que aunque los rezagos cercanos a cero parec- parecieran dar cuenta de las condiciones próximas a la equidad, esto no implica el bienestar para ambos géneros y es necesario atacar el problema de forma diferenciada, tal y como sucedió en los casos de educación, seguridad social y pobreza. Estos índices muestran una fotografía de México desde la perspectiva de género relacionadas a las inequidades y condiciones por corregir destacaremos debido a la información disponible comparable y desgranada por sexo y la complejidad de las inequidades de género. La medición posee limitaciones no obtenidas por los cálculos de la investigación, se utilizando mayor cantidad de información posible y pausable. Se calculan rezagos un poco más de 150 tablas a lo largo de múltiples y diversas y dentro de ellas distintos niveles de las mediciones son susceptibles de ser mejoradas. Finalmente, la necesidad de género estadísticamente es con perspectiva de género seguirá vigente en tanto el problema que subyace que no se libera con el tiempo.